combatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Por el amor de una mujer. Atentos, auditores de Combinación Clave. Este 23 de marzo vuelve a Santiago Julio Iglesias. Venga a vivir 50 años de música y emociones en Movistar Arena. Atentos al programa, estaremos regalando entradas para este espectáculo, otra más de Free Time. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago muy pocos, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo le espera los días martes y jueves, y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado. Con una calidad superior y un rendimiento excepcional, Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Somos opinión. Somos la clave. Estamos con el panel de los días viernes. Está Lucía Damer, Francisco Undurraga, Alejandra Kraus y Roberto Fantuzzi, que tengo que decirlo, estoy impresionado contigo, Roberto. Primero que nada porque tienes que poner el micrófono delante tuyo, porque si no, no se te va a entender nada. Hace años que no aprendo, ¿no? Sí, no, pero no te preocupes. Lo segundo porque creo que esta semana o la semana pasada me sorprendió. Tiraste como 4 tweets. Sí. Estás metido en la tecnología de punta. Me creo millennials. ¿Te crees millennial? Ando con zapatillas, No, si de repente no tuitea tanto, lo vas a que tira uno y le llama a todos sus amigos para que lo retuitee. Está bien. Tiene un grupo de influencers. Fue uno de 150 son esas familias italianas numerosas que retuitean todo. Ya, está bien. Todas a retuitear al Tata. Al Tata, y ahí están. Obligados todos los nietos, los amigos de los nietos. Eso se llama bots, creo. No. Bots, no. ¿Pero qué es bots? Bots es un robot. Es un acortamiento de la palabra robot. Es un robot donde es una cuenta que no es de una persona. Una cuenta que tira automáticamente mensajes. La semana pasada que están había toda una programados. denuncia en temas de educación. Admisión justa. Así es. Y fíjate que a mí, ya lo hemos comentado otras veces. Hoy día le pregunté a mi señora, claro, que no sabe nada de inglés. Free flow, ¿qué significa? Me quedo mirando. Oye, ¿por qué no le ponen palabras en castellano? Pase libre, si eso es en el fondo, ¿no? Es el mundo de los tecnócratas. Para ciertos temas es el mundo de los tecnócratas. Mira, por favor, sale a la calle y pregunta qué significa free flow. No, sí. Y el ministro habla de free flow. Ayer escuché y lo puse por Twitter. Ese que tiene. Viste, sale. Sale toda la bachicha. La escuela de economía. Yo también vengo, pero de administración. El curso que deberían seguirse todo, humildad. El ministro habla como dictando cátedra. ¿Está hablando de Valente? ¿O está hablando de Larraín? Larraín y Valente dictan cátedra. A pesar de que no lee. Pero oye, si no importa, novelas. Está bien. Yo creo que tienen que tener. Me dicen, la falla ellos tienen que tener un poquito más llegada con el mundo del ciudadano común y corriente. Bueno, pero si el problema es. Pero eso es para algunos. Años. Pero a ver. Sí, pero por favor. Hablemos de uno. La definición del ciudadano común y corriente varía. Varía. Y cuando uno entra en este tipo de iniciativas de política pública basada en lo que quiere el ciudadano, ¿cierto? Tú dices, bueno, ¿qué es lo que quiere? Esto es el circo romano de vuelta. Lo que estamos viendo con admisión justa, la discusión. Que es sorprendente porque generalmente la izquierda siempre era vista como más emocional, ¿cierto? Más entre comillas el pueblo, y la derecha decía, no, nosotros llegamos con los títulos Harvard, llegamos con los títulos, bueno, que ahora hemos visto que además muchos se compraban, ese es todo un tema. Hace 40 años. Hace 40 años. En California, eso en California. No, entonces... No, en California. No, están en todos lados, parece, los muchachos. Noticia por Roberto Fantuzzi. No, porque sale un chileno entre 70, entonces ese es el único que pasó. No, pero sale como noticia porque existe un solo chileno. Bueno, lo que quiero decir es que ese es el problema, que ahora lo que estamos viendo, yo no sé si todos vemos lo mismo, pero lo que uno preferentemente ve, cuando hoy día el senador Alamán dice, nosotros estamos haciendo lo que quiere la ciudadanía en términos del control de identidad, yo me pregunto, ¿por qué no agarramos y empezamos a imprimir billetes para tener más plata? Total, eso es lo que quiere la ciudadanía, ¿cierto? Tener más plata. Hay un retroceso que creo que es terrible
de volver como al esto total y completamente populista. No, pero además hay una cosa que a mí me impresiona, es que es bien interesante. Cada vez que yo escucho a una persona con poder, no importa de qué signo sea, ideológicamente da lo mismo, pero que dice, oye, el sentido común dice que esto es lo que corresponde. Yo entiendo lo que está diciendo. El sinónimo de sentido común aplicado a la política es yo. Lo que pienso yo. Claro, es lo que pienso yo. Yo en mi casa. Bueno. Oye, a propósito de lo que decía Lucía, yo creo que es tremendamente importante como darle vuelta un poco más, porque creo que el presidente Piñera, en su segundo gobierno, las encuestas efectivamente lo están mandatando, pero además el Big Data está utilizando conceptos que más empiezan a resonar en las redes, y por eso hablamos de admisión justa, Calle segura. Empieza a colocar, lo cual es tremendamente complejo, y es complejo para el gobierno, para la alianza. No hay alianza. Para Chile vamos. Para Chile vamos, para quien sea, porque uno necesita instalar proyectos políticos. Yo estoy de acuerdo que responden a diario. Si uno hace un análisis de lo que fue el programa de gobierno propuesto a la ciudadanía por Piñera y lo que ha ido ocurriendo su primer año, porque además coincide esta semana que acabamos de celebrar su primer año de haber asumido, que la verdad es que uno estima que puede haber sido como bastante mediano como proyecto, como gobierno, como primer año, y no se van repitiendo. Partimos con el crecimiento y empleo y vamos cambiando. Lo que pasó la semana pasada con la marcha y huelga feminista, donde todo lo que se dijo previo a la marcha y al día siguiente, reconociendo, valorando, llegó un ministro a sostener en televisión, que la verdad es que fue como patético: el presidente Piñera es el presidente que más ha hecho por las mujeres. Entonces, de verdad, eso es tremendamente complejo. Nos hace mal y vamos transitando hacia populismo tremendamente peligrosos, y de repente va a ser tarde. Y en eso creo que todos tenemos mucho que decir y que hacer. Yo creo que el riesgo del populismo, no solamente en este país, en este instante, sino hace mucho rato, digamos, es algo que nosotros tenemos que tener conciencia y tenemos que tenerlo presente para evitarlo, ¿no es cierto? Pero también el populismo nace y más que el populismo, también la desconexión de la política nace, y la falta de interpretación de los políticos de la realidad del país nace por no escuchar a la ciudadanía. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo hoy día? Da lo mismo que sea el gobierno de Piñera, o el gobierno de Michelle Bachelet, o el gobierno de Elwin, o el gobierno que sea, si es que después de esa contundente demostración de energía, fuerza, pasión y reivindicación, como fue la marcha el día viernes, hubiésemos estado en silencio, habríamos estado criticándola. Evidentemente, de repente uno dice, oye, un poquito más de pudor, un poquito más de recato, pero es bueno hacerse cargo también, a pesar de no compartir el 100% de lo que se estaba pidiendo, digamos, de esa expresión tan fuerte y contundente popularmente. Yo no lo veo malo, Francisco, yo al contrario, yo creo que finalmente personas como nosotros y los que estamos aquí en esta mesa, que tenemos que amamos el cambio con una contundencia, con una coherencia, evidentemente, pero que queremos que este país mejore, si seguimos sosteniendo que solo el ser obtuso en las ideas sin escuchar lo que está pasando y lo que te está diciendo la ciudadanía, y desde luego esto además ya lo señaló la misma presidenta Bachelet, que señaló durante su gobierno muy legítimamente que uno tiene que adaptarse a las realidades y a las condiciones. Francisco, es muy cierto, pero esa contundente marcha, esa marcha multitudinaria, esa expresión de fenómenos mucho más profundos, que no basta que a través del Big Data o de un focus group o de una encuesta rápida tú digas,
fue multitudinaria o fue, digamos, ocurrió, debemos valorar. No, pero yo creo que el fenómeno aquí de esa marcha, para que efectivamente se produzcan estos cambios que tú dices, que sean contundentes, pero además en procesos serios, sustentables y que no generen rabias, enojo, frustración, tienen que ser analizados en su justa y profunda dimensión. Lo del viernes es como que nos estamos adentrando sin darnos cuenta en una nueva era, donde tenemos que ser capaces de construir un nuevo modelo de sociedad, de crecimiento, porque lo que se manifestaba ahí era mucho más que ser dueña de tu cuerpo o los derechos reproductivos o el derecho al aborto libre. Es muchísimo más. No, esos son hitos, digamos, que te conforman el tema. O escuchar y reducir a la brecha salarial. Es mucho más complejo. Ya, pero Alejandra, está bien. Es lo mismo a propósito del proyecto sobre control de identidad, que creen que porque Calle Segura o Big Data, el tema es muchísimo más complejo. Ya, pero tú estás, pero tú le estás... Yo creo que el tema de control de identidad fue una excelente forma del gobierno de acallar el tema del 8M. Si hay algo que hay que reconocer es que fue una estrategia, es una estrategia comunicacional. Es una estrategia, digamos, política, no de política pública. Y en ese sentido yo se las reconozco, porque ahora estamos todos discutiendo, ¿cierto?, sobre algo que nadie que sepa estos temas te va a decir que funciona, pero que la ciudadanía cree que sí, que lo que hay que hacer es meter preso, ojalá, a todos aquellos jóvenes que tienen pinta. No, aquí no se está pidiendo que... Pero, eso es lo que la ciudadanía te dice. No, pero está bien, pero nosotros tenemos una cierta responsabilidad. Aquí se está hablando de un control de identidad, no se está hablando, Lucía, de meter preso a los niños. Eso no sirve, o sea, no hay ni una evidencia, no hay ni una evidencia que lo que está proponiendo hoy día el gobierno y donde ha centrado la discusión política de esta semana, la semana después del evento del 8M, donde podría haber dicho, bueno, dado lo que estoy escuchando a la ciudadanía, tengo una agenda para temas de mujer. No, lo que hace es hábilmente cambia la agenda. Yo tengo una percepción un poquito distinta. Yo no creo que a través de este proyecto haya querido tapar. Y además no se puede tapar. No, yo personalmente lo que creo es que está intentando desesperadamente el gobierno de Sebastián Piñera tomar el control de la agenda. La tiene totalmente Alejandra. Si no yo no creo. Bueno, está bien. No logra. Pero te lo pruebo. Está bien, pero espérate, déjame desarrollar. Está bien, porque tú has hablado harto, pero yo te lo pruebo en un minuto. Dale. En un minuto, ¿de qué hemos estado hablando todos estos temas? Y yo lo he dicho varias veces y lo voy a insistir una vez más. Este es un problema técnico, comunicacional, no es un problema al voleo, es técnico. Se generó hace muchísimos años cuando un señor que se llamaba Maxwell McCombs generó la idea de cómo se asienta, cómo se instala la agenda en los medios de comunicación. Y él dijo una frase extraordinariamente interesante, que es la frase básica, que dice: los medios no le dicen a la gente qué pensar, sino que le dicen sobre qué pensar. Y nosotros llevamos, casi como el monito del acordeón, llevamos. Independientemente de que tú estés diciéndolo para oponerte a ello, llevas un año completo, entero, respondiendo a los estímulos que te ponen desde el gobierno. ¿Cuáles son las excepciones? Te pongo la excepción. Catrillanca. Bueno, porque lo matan a Catrillanca, es una cosa así. ¿Cómo te paran Catrillanca? Admisión justa te paró Catrillanca. ¿Y por qué lo puede hacer el presidente Piñera? Por una razón bastante sencilla lo puede hacer. Porque mira tú las situaciones que se dan. El escenario es el siguiente. Tengo un gobierno que ha planteado como objetivo número 1 entregarle la banda a alguien de la misma coalición. ¿Ok? Tengo oposición total y absolutamente fragmentada, no tiene idea, no tiene proyecto, no propone nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero hacer si quiero tapar algo que me afecta? Tiro una cosa lo suficientemente radical como para que incluso pierdan el Congreso. Como soy minoría en el Congreso, mi argumento es que me lo boicoteó la oposición y le paso la culpa a ellos. Y sin embargo tengo a todo el país discutiendo sobre el tema que yo instalé y se olvida el tema que me preocupa. Y de eso hemos hablado todo el año.
Nómbrame un tema, uno, que haya instalado la oposición. Lo que pasa es que No hay esto, oposición. Fernando, pudiendo parte de tu análisis compartirlo, pero me pasa, y es personalísimo, me pasa que los gobiernos o cualquier liderazgo para instalar un tema, es decir, para tener control de la agenda, de verdad, es ser capaz de liderarlo y construirlo, no parar otros, no. Entonces, yo no comparto absolutamente de que el control de la agenda la tengan ellos. Yo creo que tienen la brillantez a través de estas, lo que tú señalabas, digamos, del manejo comunicacional, en definitiva, ir colocando temas que les acomodan, que nos sacan que probablemente la ciudadanía con la calle Admisión Justa, Calle Segura, hacen sintonía. ¿Ah? La red. En vez de Transantiago. Bueno, lo que sea. Pero que controlen la agenda, que Piñera esté instalando su proyecto. ¿Quién filtró la orden de compra de la red? O sea, yo creo que eso no me extrañaría para nada. Sí, sería una genialidad la orden de compra. La orden de compra es extraordinaria. Tú 5 días hablas de que te costó 550 millones de pesos un logo. ¿Qué nombre? Un logo. No, 48 el logo. No. Te costó 48 el logo. Escucha. Y 500 millones en pauta media. Escúchame lo que estoy diciendo. Durante 3 días se ha discutido en Twitter de que costó 550 millones. Está bien. Llega la ministra y 2 personas más del gobierno y hacen lo lógico, que es decir, eso es absurdo, costó 48 millones, el resto una orden de compra. Y tú tienes la orden de compra y eso es fake news. Y estamos hablando inmediatamente de una situación que es obvio que no es real. Pero te tienen 3 días hablando de eso. Ya, pero eso yo te diría, ¿quién filtra la orden de compra? No me extrañaría que hubiese salido el Ministerio de Transporte. No, ya, pero la teoría de las conspiraciones, digamos, yo creo que está bien ponerle la duda como un método, digamos, a las cosas para poder construir cosas mejores, pero no somos, como pretende señalarlo, tan pérfido. Pero Francisco. Ahora, yo creo, y no tiene que ver con, sí tiene que ver, porque me he encontrado tanto en el Parlamento como no solamente aquí, esta teoría de que nosotros no tenemos el control de la agenda. A mí me parece fantástico que ustedes en la oposición piensen que es así. Y creo que ustedes están profundamente equivocados, no están leyendo bien. A ver. No están leyendo bien, o sea, todo lo que hicieron, llevándolo a otro tema, digamos, comunicacional, que un anónimo maneje la política de este país y una institución, me parece gravísimo. Me parece no entender cómo deben funcionar las instituciones democráticas en una democracia liberal. Ese es otro tema y no tiene que ver con el control de la agenda. Pero tiene que ver con la conducta en la cual ustedes se están moviendo internamente y desarrollando política. Eso tiene que ver con el control de los cargos. Y además, y es peor. Yo ahí tengo una mirada... O sea, me parece terrible. Espantoso. Que verdaderamente mañana llegue un anónimo. Y no estoy justificando ningún atropello a una mujer ni ninguna cosa. Estoy hablando de algo que no se ha aprobado. Pero por otro lado me parece bastante pragmático por el lado de Silver, que sin duda esto es terrible para él, que quería hacer, en fin, y del Partido Demócrata Cristiano, de no enredar, porque si no estaríamos hoy día hablando de qué. Pero si lo enredó más, porque si tenían un candidato y ahora tienen 14. No. Pero la verdad es que creo que fue pragmático del lado de ellos. 14 porque son 14 diputados, está bien. 13, perdón. Resto a Silver, 13. No, yo creo que fue pragmático, no fue lo mejor, pero fue pragmático no meterse en justamente llevar a una arena que claramente aquel o aquella que mandó el anónimo hacia allá quería que esto sea de nuevo una discusión muy compleja dentro de la coalición o lo que sea que es la oposición, dentro del partido, y donde al final íbamos a estar todos discutiendo sobre la vida privada, si fue o no fue. Y cuando pero no solamente eso, hace que la conversación se mueva para adelante, porque finalmente, ¿qué es lo que quiere la oposición? Intuyo, quiere tener a alguien ahí que lo represente bien.
Que un anónimo lo saque, pésimo. El problema es que no hay una oposición, hay varias oposiciones, punto uno. Punto dos, caen en la trampa, yo creo, y así se lo he señalado a mis amigos diputados demócratas cristianos, caen en la trampa además de ser puteados no por el gobierno, sino por el Frente Amplio. Y Matías Walker renuncia filtrando un mail señalando que él no es bien visto en el Frente Amplio y por aquello renuncia. Luego le están poniendo la cara al Frente Amplio para decir el que el Frente Amplio le guste va a ser y no va a ser el candidato ni la propuesta demócrata cristiana. A ver, yo voy a defender en esta oportunidad la democracia cristiana, digamos, para ser súper clara. Primero, creo que la filtración proviene más bien de fuerzas políticas internas de la democracia cristiana. Tú la lees más allá que diga estimados camaradas, que eso lo puede poner cualquiera. Y hablar de Frei Montalva también, cualquiera puede. Pero fueron todo el proceso que significó las acusaciones de violencia respecto de un ex todas camarada. Condenables, por cierto. Citan a Mariana Elwin, que suele ya no estar, digamos, dentro de las conversaciones tan ubicada, y respecto de haber recibido machismo. Yo te digo, ese pasadas de cuenta o por razones más bien internas. Yo no creo que en esto haya sido más grande. Pero se puede transformar, porque sí creo, como señala Lucía, yo creo que esta es una decisión de orden pragmático. No nos metamos porque vamos a terminar en la pequeñez, en las vidas personales, en las trayectorias que le hace daño a la democracia cristiana, a las personas. A la política. Y a la política tomemos una decisión clara, serán otros los candidatos. Y creo que va a terminar ayudando al proceso de unidad de la oposición, porque se está dando una conversación política más en serio. Entonces esto puede transformarse también en una oportunidad para este segundo año de la oposición al gobierno del presidente Piñera. Está bien. Y además, y sí coincido contigo, Francisco, pero esto más allá, en algún minuto tenemos que revisar las conductas de los parlamentarios, no en términos personales, pero sí un anónimo no puede terminar generando caídas de acuerdo o cuestionamiento a personas, porque eso fragiliza y además nos coloca en escenarios que no es posible controlar y le hace mucho daño a la política, muchísimo. Yo no habría renunciado, pero entiendo el pragmatismo y entremos en serio, tenemos temas muchísimo mayores. También creo. O sea, ¿no es serio lo que yo dije? No, del tema. Conociendo el mundo político, yo comparto con lo que decía la Lucía, de que el gobierno está muy interesado y pone, tú que te dedicaste en tu vida y tuviste experiencia, como una publicidad, grandes nombres que después uno lo analiza y la letra chica lo derrumba. Grandes bombazos, porque son bombazos, de verdad. La misión justa, el carnet para los 14 años, y empezamos a nombrar distintas cosas. Y hay Guatapique, el Guatapique para mí, que ni una línea, seguramente el asunto de la capacitación. No salió ni una línea. ¿Te cuenta lo importante que es la capacitación para un país? El proyecto de ley sobre el nuevo CENSE. Que, oye, mira, lo hemos conversado con Francisco, no con el ánimo político. Yo creo que la capacitación se va a ir casi a cero. Oye, exigir un copago significa un impuesto al trabajador que se capacita. Pagar un 20% de una cosa que era gratis, de una cosa que está cubriendo déficit de la calidad de la educación. Porque teóricamente las empresas deberían recibir trabajadores preparados. Como no lo reciben con déficit de calidad, uno tiene que prepararlo para el mundo del trabajo. Entonces está haciendo un rol distinto. Y eso no se discutió en ningún lado. A mí me llamó terriblemente la atención. Y lo mismo está pasando con la reforma tributaria, que también tiene ese manoseo. Oye, yo una vez lo puse, ese manoseo de las pymes, para mí ají en cierto lugar. Te prometo. Eso que las pymes... Deja de pensar, nariz, oreja... Codo, Oye, un manoseo. Reconócelo, Francisco. El ministro, que esto favorece a las pymes, y lo único que se pide en esto es justicia tributaria vertical. Que los que ganan más paguen más y los que ganan menos paguen menos. Nada más.
Si no, la reforma tributaria no tiene que ir mucho más allá. Después están los problemas regionales, que son otro tipo, que es una estructura distinta. Pero a mí me llama mucho la atención que para probar una cosa que es muy importante para las pymes. Bueno, las pymes son, pero las no pymes hay mucha utilidad. Yo te voy a decir, no, pero eso no es un problema de las utilidades de las pymes. Las pymes efectivamente. Para pagar impuestos tiene que tener utilidad. No, pero espérate, las pymes son el motor de esta economía. O sea, Cero. son. Cero. No. Oye, teníamos el 80% de la mano de obra, ¿sabes en cuánto estamos? En 47%. En 10 años nos hemos ido del 80 al 47%. Aporte en la facturación. El 1% de las empresas aportan el 85% de la facturación en Chile. Sí. El 98, tanto, aporta el 15%. Entonces, es importante socialmente. Eso yo considero. Bueno, pero eso es, pues. Pero ha dejado de ser esa importancia que tienen los países desarrollados, porque lo ven como el reparto de la propiedad. Cuando hay muchas pymes, tú logras el reparto de la propiedad, y eso es fundamental para cualquier desarrollo de cualquier país. Estoy de acuerdo contigo. No tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. ¿Aló, Isacort? ¿Sí? Programa ¿Qué es qué? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vengo a salir de una reunión con el Ceremi Vivienda sobre los subsidios de los DS39. O sea, alguien de la UDI que está preocupado de que lo que pasa en Chile y no en Venezuela. Muy bien. Hasta luego, Fernando, que esté bien. Oye, ¿qué te hizo la caricatura? ¿Me cortó? Pero le dije que estaba más preocupado, era una humoradita. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. ¿Aló, Emeterio Ureta? Sí, con él. Yo soy Cristo y tú le pides cosas a Cristo. Habla conmigo. Cristo, quiero decirte que te he llamado para agradecerte los panoramas, la comida, la vida que me has dado, la salud que me dan los hijos, mi trabajo. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Gracias, Emeterio. Un abrazo. Hasta luego. Estará... La paz del Señor esté con nosotros. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. Congresos, seminarios, reuniones, nosotros somos los expertos. Sheraton Santiago ofrece 19 alternativas de salones para ajustarse a sus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización a nuestro equipo de ventas. Sheraton Santiago Hotel and Convention Center. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Desconectarse de la rutina y disfrutar siempre la mejor opción. Restaurante El Bohío le da la bienvenida a una nueva temporada con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco, junto a una piscina al aire libre, las mejores carnes grilladas, una gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para una experiencia culinaria única. Si usted es vegano o vegetariano, también hay menú para usted. Almuerzo y cena buffet en Restaurante El Bohío. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Ya está con nosotros un nuevo auspiciador, Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntralo en supermercados, minimarket y cafeterías del país. Con Marley Coffee, disfrute su día con toda la onda. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Déjeme hacer una pregunta para llevarlos a otro tema. A ver. Yo dije en la editorial del día que, así como hay un libro extraordinario que recomiendo y he recomendado muchísimo, es de 2 profesores de la Universidad de Harvard, que se llama Cómo mueren las democracias, que es un estudio muy interesante sobre cómo puede darse un cambio brutal de gobernantes democráticos a gobernantes autoritarios utilizando el mecanismo de sufragio universal. Es bien interesante el libro. Dije ahí en la mañana, y por eso como tengo a empresarios acá,
No, tienes un empresario. No, pero tú... No, yo no soy empresario. Tú tienes la experticia. Pero no soy empresario. Todos somos empresarios. No, yo... Todos somos empresarios. Todos somos cada uno es empresario de sí mismo. Hashtag todos somos Fantuzzi. Todos somos empresarios. Bueno. Claro, todos somos Fantuzzi. No, pero dije que debiera agregarse un complemento y por eso me interesaba planteártelo. ¿Cómo mueren las grandes corporaciones? ¿Cómo mueren las grandes empresas? Estoy pensando en Boeing, estoy pensando en Enron, estoy pensando en esa. Fíjate, lo de Boeing ahora es una de las cosas más impresionantes que me ha tocado ver. Se caen 2 aviones con unas matanzas brutales, uno en Indonesia y otro en la línea etíope, del 737, el nuevo. Y bajan todos los aviones. Y se cae la acción de Boeing al 14-15%. China, que tenía un pedido de qué sé yo, como 600 aviones de este tipo, frena el pedido, se indignan en Estados Unidos durante un ratito, tiene que ceder Trump y dice que los aviones debieran quedarse sin volar, y la Fuerza Aérea de Estados Unidos ayer anuncia que el pedido que tenía para los Boeings, que no tiene nada que ver con este avión, tiene que ver con el Boeing que abastece de combustible en el aire, lo suspenden. Y de pronto tú te encuentras con una marca como la Coca-Cola, que era de las cosas que sé yo, que tú hubiese apostado a machete, de que es extraordinaria, y que acuérdate de lo que va a salir después de los libros estos, por aceleraciones de un montón de procedimientos, porque había que tener los aviones listos para una determinada fecha y no se hicieron una serie de protocolos de revisión, porque estaban más pensando los ejecutivos en el bono que en la calidad del producto. Boeing en una de esas se viene abajo, siendo una de las... Bueno, el caso Volkswagen, ¿me acuerdas de que hace 2 años pero eso fue por la comisión de un delito. Sí, pero eso fue un delito. Esto puede ser una falla. Esto puede ser una negligencia. Puede ser una falla. No, pero a ver, para. No, está bien. Una negligencia para pero el caso Volkswagen. ¿Quiere referir por qué mueren las empresas? Sí. Por el caso personal de Guante. Mira, yo puedo analizar y puedo dar testimonio del caso particular de Fantuzzi. Nosotros no tuvimos un conflicto familiar. Fueron circunstancias que nos endeudamos equivocadamente en el periodo de boom y teníamos venta insatisfecha, que se llama, y después se acabó esa venta insatisfecha y los bancos efectivamente no se comportaron como le correspondía. ¿En qué época cayó Fantuzzi? No me acuerdo. Pero 80. No, 98, no. Sí, en el 80 salimos fortalecidos por una sencilla razón, que fuimos capaces de ponernos de acuerdo con los trabajadores. En el 98 nosotros habíamos vendido una parte a unos ingleses y yo creo, en mi opinión, puedo estar terriblemente equivocado, no se pusieron de acuerdo con los trabajadores, porque tú cuando Estados Unidos haces mucho más fuerza. Pero por cierto. Oye, ¿y qué es lo que es venta insatisfecha? Es que es la diferencia entre lo que yo puedo producir y lo que yo vendo. Entonces era el equivalente a un coitus interruptus. Gran metáfora de viernes en la mañana. Obvio. Obvio. Pero después, porque hace mucho tiempo que no lo hago. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? No, pero oye, yo mandé muchos tweets porque demostré que toda esta situación fíjate que no me acuerdo el año exacto. Chile exportó 50 millones de dólares de zapatos. Y no le vendieron zapatos cualquiera, le vendieron a los italianos. Es como venderle arena a Arabia Saudita. Entonces, tenemos capacidad, teníamos diseño, todo eso se derrumbó. Y para mi opinión personal, puede ser equivocado, es competencia leal. Ve por favor las fábricas que nos venden los chinos y los indios. Yo me lo mandé por Twitter el otro día. Es vergonzoso, estamos dándole oxígeno a empresas que explotan la esclavitud todavía en el siglo XXI. Roberto, pero consulta absoluta desde desconocer. También el comportamiento del cliente ha cambiado. Ahí hay un punto. Ha cambiado. Yo recuerdo, eso es verdad. Ahí está el gran punto. Recuerdo lo que era, por ejemplo, tenías que ir a cambiar un producto que te salió mal. Bueno, te decían que no. O tú estabas dispuesto a pagar porque el producto te iba a durar 15, 20 o 30 años.
Hoy día no estás dispuesto a eso porque lo cambias, la le gusta el cambio, la renovación del diseño, la tecnología. Entonces, en definitiva, yo creo que el comportamiento del cliente cambió sustancialmente. Sustancialmente. Tú ya no le compras suéter a tus hijos para que lo hereden los que vienen después. No. No, eso ya no existe. Eso ya no existe. Tienes oferta. Qué manera uno de vestirse de los primos, Pero, claro. Primos, mayores. En mi caso yo era el mayor, así que eran mis primos. Claro, uno real. Entonces yo creo que hay un comportamiento que cambió y las personas no están dispuestos a invertir, porque cambian la idea. Lo que pasa hoy día con toda la tecnología, los computadores, ¿no habrá algo de eso también? Tú sabes que todos los productos están... Déjame contestar. Una vez que dijiste que nos compraron no me acuerdo la marca exacta. No, déjame contestarle a la Alejandra. Programada, porque estaba programada que terminaron una fecha de... Apple reconoció y tiene una serie de juicios tanto en el mundo como en el... Reconoció que en cada actualización de software... Acelerar el proceso de cambio en el fondo. Degradaba la calidad de la batería para que tú pudieras comprar el producto nuevo. Bueno, y los blue jeans... al momento por eso yo me pasé a Android. Que el consumidor es el que manda, etcétera. Pero primero tenemos que normalizar la competencia que sea leal. Si tú no puedes competir con un zapato que no pagan la materia prima, hay dumping detrás. Las empresas de calzado son verdaderas esponjas sociales. Hay países que las ocupan para absorber cesantía. Tú estás en una fábrica, están pegados uno al lado del otro. Es impresionante. Entonces, estamos compitiendo contra eso y eso se regula. Si tú, pero Roberto, cuando se cierra FEMSA su línea de refrigeradores, no son los 300 trabajadores que estás echando el problema. Estás echando al ingeniero que estudió en la universidad. Toda la tecnología que está en los robots, en las machicerías, en los tornos. Todo eso se pierde. Se pierde si no es solo la cesantía. Pero en eso estamos todos absolutamente de acuerdo y todo eso es condenable que se pierda. Y evidentemente uno no debiera trabajar, ni creo que nadie trabaje para destruir valor, digamos, sino para generar valor. Aquí confluye el argumento del ministro. Pero espérate, se deja el ministro. Oye, pero si estamos hablando nosotros aquí, claro, pero en la línea de la Alejandra, aquí hay dos cosas que para mi gusto son relevantes. Primero, la incapacidad, así como tenemos los políticos de analizar y ver la realidad y lo que conversábamos en el bloque anterior, digamos, de conectarse, también existe un grupo de empresarios que ha tenido incapacidad de mirar lo que está sucediendo en el entorno y con sus consumidores. Por otro lado, este aparatito que tengo en la mano, que es un teléfono y que tiene un Twitter detrás, se desangró Twitter llorando guante. La pregunta del $1.000.000. ¿Cuántos giles tenemos guantes puestos en esta? Son de hace como 14 años. Ya, pero es que eso es. Es el problema. Es que ese es el problema. Entonces, ¿por qué uno es capaz de comprarse un zapato inglés que cuesta el doble que el zapato guante hecho en Chile? Porque mira, a mí me llama mucho la atención. ¿Y por qué? En contraposición, perdón. Roberto, en contraposición, existe una microindustria zapatera en Chile, las marcas me las voy a reservar, que hoy día hacen furor. Sí. Furor, porque tienen diseño, porque son modernos, etcétera, etcétera. En Chile no existe una política relacionada con el tema, no hay una política industrial. Dime, ¿a dónde está la política exportadora en nuestro país? Nómbrame. ¿En la Cancillería? ¿En el Ministerio de Economía? ¿En Hacienda? ¿A dónde está? No tenemos un eje orientador. ¿Tú sabes cuánto se destinaba el gobierno de la Bachelet? Presidenta Bachelet. Y la respeto mucho. El Piñera no la Bachelet tampoco. Presidente Piñera. Y me contestan siempre que me llevan a todos los viajes con la Bachelet. Y dale, Juana, que las gallinas me dan. Presidenta. Pero se me olvidó lo que estamos hablando. Acerca de la política exportadora. Ya. ¿Tú sabes cuánto era de ProChile, que teóricamente es la institución que está... $500.000, se lo gasta Falabella en mediodía en publicidad. ¿Tú sabes cuánto tiene el sector agrícola? 20, porque del Ministerio de Agricultura le entrega... Entonces, pero déjame terminar el concepto. El sector agrícola, ¿cómo lo ha ido? Muy, muy bien. Se ha demostrado
que cuando uno le pone la plata donde corresponde, pero si la plata resultados. finalmente la pusieron los empresarios que desarrollaron el mundo agrícola. Los 18 millones de dólares provienen de... Pero 18 millones de dólares para el mundo de la exportación es chocolate para el loro. Pero ¿cómo será 500 mil dólares? Por favor, ¿queréis defender la manufactura con 500 mil dólares? No quiero defenderla con 500 mil dólares, quiero defender las propuestas creativas de los emprendedores y efectivamente... Odio la palabra emprendedores, porque los emprendedores son los primeros que mueren. El 65% de las empresas mueren antes que... Pero, oye, perdón... Esos emprendedores que hablan... Pero eso pasa en Estados Unidos también. En China, en todas partes. En todas partes. Entonces, aquí hagamos las cosas como tenemos que hacerlas o como debemos hacerlas. Yo estoy de acuerdo contigo que el país tiene que generar valor. No nos podemos volver un país de rentistas. Evidente, y que somos un país de rentistas en forma muy creciente. No nos podemos volver porque ya somos. Bueno, pero es dramático, porque además, y en eso sí estoy también de acuerdo, porque voy a llevar agua al molino de donde yo estoy hoy día, cuando las personas generan valor en sus empresas y tienen una estabilidad, es también una forma de aplacar el populismo. Sí. El populismo político, porque la gente está más tranquila, la gente ve un proyecto de vida que lo puede desarrollar y evidentemente, y ahí también hay una responsabilidad. ¿Me permite, profesor? No, nada, profesor, si yo fui un pésimo alumno voy a ser profesor. Porque quiero que sea la aspiración. Se recibe en Harvard. 2 millones de dólares. Escúchame. Oye, Harvard, pero con J. Y me larga. Le cobraron mucho. Claro, en la meritocracia de los más ricos. Claro, lógico. Pero mira, lo que planteo es lo siguiente. Hubo en un momento específico de la historia donde este tema se discutió, y tú te vas a acordar muy bien, un momento específico de la historia donde se discutió este momento, que fue cuando se baja el arancel a cero para los productos durante la dictadura por parte de Sergio de Castro. Y el mensaje del doctrinario era de que tú tenías que hacer aquello para lo cual tenías ventajas comparativas que hacer. Y las ventajas comparativas para el caso chileno era la fruta, eran los bosques, era el cobre. Y que todo el resto, para beneficiar al consumidor, no tenías por qué hacerlo tú, que te costaba mucho más caro, sino que había que importarlo. Y por lo tanto se puso tarifa cero en esa situación. A raíz de eso, empresas que fabricaban productos acá, Kraft, me acuerdo que refinaba azúcar acá, y que además hicieron una martingala con los préstamos en petrodólares, pero que fabrican acá, empezaron a importar azúcar porque era más barato que el azúcar que costa. Esa lógica no ha cambiado nunca. Sigue siendo exactamente igual. Tú hoy día tienes montones de empresas que no tienen un solo operario. Sus operarios son chinos, son hindúes, son pakistaníes, y claro, empresas chilenas estoy hablando, empresas chilenas, y que van y importan todo aquello desde allá, y te lo venden acá a un precio que si es que lo tuvieran que producir acá sería mucho más caro. Guante, el mismo caso. Es el mismo caso. El dueño de Guante no va a quedar en la quiebra, él va a seguir importando los zapatos chinos. Además, perdón, Guante, los zapatos chinos los va a vender. La gestión comercial es fantástica, una empresa que tiene presencia en Argentina y tiene presencia en Perú. No es porque yo le tenga bronca a los economistas Chicago. A los emprendedores. No, a los Chicago. Son todos fracasados. Oye, esta cuestión de las ventajas comparativas, competitivas. Yo siempre pongo el caso de la caja de cambio en Chile. ¿Qué capacidad tenemos para hacer caja de cambio? Ninguna. Y exportamos 600.000 cajas de cambio. Ya, pero yo quería... Y lo último, Corea del Sur. Te demuestra justo lo contrario. Corea del Sur, ¿qué ventaja tenía para hacer celular? ¿Qué ventaja tenía para hacer auto? Bueno, pero ahí hay grandes... Hay una política... Invirtió en educación, invirtió en investigación. Justamente hay una política de Estado orientado a transformarse en un país industrializado. Si la memoria no me falle, que me desmientan los auditores, Samsung invierte más en investigación que lo que invierte el Estado de Chile. Así es, pero yo además creo que es una empresa. No solamente hoy día, con la globalización, no solamente es una política paisa. O sea, cuando uno empieza a decir cómo nos vamos a industrializar, cómo vamos a desarrollar más trabajo, etcétera, en un mundo donde los países son países región, o sea, uno está vinculándose con China, imposible, 17 millones, está vinculándose con India, con la Unión Europea,
con Estados Unidos, no puedes tratar de negociar como paisito nosotros. Por eso hay que negociar en bloque. Entonces necesitamos avanzar en negociar en bloque. Por supuesto que América Latina podría ser el Cono Sur, si quieres, Argentina, Chile, Uruguay, podría ser una industria de zapatos, una industria de miles de cosas, si va medianamente unida a negociar. Pero como uno llega solo, porque la idea finalmente es, mi ventaja comparativa es vender 6 salmones, ¿cierto? No ver cómo hacemos para vender más salmones juntos, sino ir a negociar y ojalá me peleo con el vecino para ver cómo... Entonces, pero eso es endémico. Tú eres peruana, ¿verdad? Sí. El ministro de Agricultura pretendió hacer una política sobre el pisco y que fuera unido. ¿Sobre qué, perdón? Sabemos que el pisco peruano es mejor, si no estoy diciendo, estoy criticando. Ah, que no escuché la S, perdona. Pero si fuera... No. Si fuéramos, o sea, yo creo que si tú miras para adelante, América Latina tiene que llegar a una idea así. Tiene que llegar a mejorar el negocio de los arándanos, tiene que mejorar el negocio de las paltas. ¿Cómo nos diferenciamos? Pero vamos. Pero de juntos. eso, ¿has escuchado al canciller costos. decir algo? ¿Perdón? ¿De eso has escuchado? No, el canciller no dijo nada. Oye, pero yo aquí... También sacar, de alguna manera, de la mentalidad empresarial, no digo de todos, que de alguna manera, en algún minuto, esperan el subsidio del Estado. Obvio. Y subsidio? eso, ¿Qué? no, Por favor, ¿qué subsidio? A ver, desde las forestales en su minuto y el decreto se ha seguido Mientras más renovando. grande, más subsidio. Mira, cuando hablamos, tú señalabas a propósito que Samsung invertía en innovación. Por favor, no solo Chile, el Estado, los empresarios tampoco. El I+D es 0,85. Es bajísimo. Después hablamos de capacitación. Pero ¿por qué nos metieron, No por qué nos esperan- indoctrinaron de que para qué vas a gastar plata en un país pobre en algo si lo puedes comprar más barato de los chinos? Está bien, pero está esto bien, esto es un problema endémico de la nación completa. Pero yo creo que el problema no está ahí, está en la concentración económica. No podemos tener todas las actividades concentradas en 3 manos, 3 o 4 manos. Digamos las cosas como son. No hay mercado. No funciona el mercado cuando no hay competencia. Y no funciona el mercado cuando hay manos actores del mercado que se coluden. Ahí está. Y eso es un tema que aquí ha pasado bien colado con el tema de los pollos ahí entre los supermercados. Ahora No los supermercados. no solamente los productores, sino además el intermediario. Y eso es inmoral. ¿Ah? El papel higiénico. Ustedes son testigos, tú eres testigo por lo menos porque Las píldoras yo anticonceptivas. soy partidario, y lo he dicho varias veces en editorial, de que todos los delitos contra la confianza pública, es la información privilegiada, el cohecho, la colusión, que son cosas en las cuales cada persona de buena intención cree que los demás están cumpliendo o van a hacer exactamente lo mismo, por lo tanto yo hago lo correcto. Pero si tú ves que se coluden, ¿por qué no me voy a coludir yo? Ahí hay Pero que tendría ser que ser el todos rey, esos delitos, todos entre esos comillas, el rey de los giles, si no lo así. Todos esos delitos, a mi modo de ver, debieran tener pena de cárcel y debieran partir como parten en Estados Unidos, te parten con Yo estoy de 5 o 6 acuerdo años. contigo. Yo Ahí estoy hay de que acuerdo hacer contigo. control preventivo. Pero no Imagínate solo- o sea, abrir a un el secreto control preventivo bancario. ahí. Evidente. Secreto bancario. ¿Por qué no lo abrimos, dado que el que nada teme... Pero si aquí no está bien, el que pero- nada hace, nada teme. Abramos el secreto bancario a todos los yo empresarios. después de todo lo que hemos visto y además observando los supermercados, qué sé yo, si es que me demoré mucho más en introducirlo del lado de los supermercados porque algún competidor O sea, de todas maneras. me bloqueó. Bueno. Claro, no es- Y es, Yo encuentro ¿cuán que es una cierto inmoralidad. es que además la góndola, pues. Evidente. Iba a preguntar el pago de la góndola? Evidente. ¿Ah? No, sí, Entonces, Yo compraba de tu lado. Yo también compro, pero yo compro hasta el día de hoy. Inauguraron un Nosotros supermercado también. y el stock tenéis que ponérselo tú. obvio, Claro. lógico. Pues, Partir con costo cero. la primera carga. Espérate. Sí, pues. ¿Cómo es la cosa? Es que cuando inauguraron un supermercado. Una sala de supermercado. El stock tenías que ponerlo tú. Obvio, la primera es carga gratis. Gratis. Salvaje, Era que pues, llenaban el supermercado con costo cero. No te puedo. Pero sí. No te lo puedo creer. Sí, No, pues. Sí, es verdad, si no es broma. ¿Ah? Y eso te dice, mira, y si tú no ponís la cuestión, bueno, no está en el Bueno, y a Con propósito, eso. Los mucho- grandes funcionen, los grandes te lo colocan y el chico no lo puede poner nomás. Oye, y en el cálculo del precio, y ojalá me estén escuchando la gente de los supermercados, no solamente está el margen, sino también el rappel. ¿Qué es el ¿Qué es lo rappel? que es eso? ¿Sí o no? El rappel. ¿Ah? Esa es la laguna que está aquí. No, No, rappel. ese es el rappel. el rappel. Y la merma, porque ¿Lo que es también el te rappel? castigan la merma. ¿Qué es el rappel? ¿Ah? Es un porcentaje de lo que te compra. Sí.
Claro, se quedan con eso. Por pasar por el... ¿cómo se llama? Te cobran... No, por la caja. Por la caja, tiene un nombre. Sí. Por pasar te cobran un porcentaje. Además, ¿cómo? No solamente es margen. No es margen. No solamente tú decís yo en 100, en 100 y él la va a pasar, la va a vender en 140 o 150 y teóricamente se va a ganar 50. De los 100 además te restan un porcentaje. Espera. Aquí, déjame hacer un símil porque aquí me piqué. Oye, el kill que recibía la plata era yo, calcula lo picado que estaba. Ahora le entregamos todo. No, pero, existe el rebel. O sea, bajo esa lógica, algo que se menciona a veces en el mundo del fútbol y que tú te debes acordar perfectamente, cuando de repente hay un entrenador que pone a un jugador y sin embargo le dice, yo te pongo, pero me tenéis que dar a mí, qué sé yo, 100 lucas. Eso se llama rappel y es normal en un supermercado. Bueno, desde la Coca-Cola, que es la empresa más grande o más amada del planeta Tierra, hasta los helados que hacía yo, que vendíamos poco. Todos tienen que pasar ahí por caja, pero es institucional, es una factura, no es por debajo, o sea, es todo, y vamos a todo como corresponde. Te invito a hacer una revista. Tienes que pagar la revista. Obvio. ¿Tú crees que la paga el supermercado para ganar más ellos? Cada catálogo que llega en el diario que tú lees el domingo. ¿Me estáis diciendo que el supermercado es una asociación ilícita? No, lo que te estoy diciendo es un negocio. Si tú lo aceptas, está dentro de la regla del juego. Lo que hace. No tienes alternativa. La libertad. Eso no tiene alternativa. Entonces ni una. Perdón. Discúlpame. Y ministra, discúlpeme. Pero a mí, si me dicen, oye, tú tienes que hacer un kickback, como se llama en inglés, kickback, tienes que pegar lo que nosotros llamamos como coimetazo, tienes que ponerte, tienes que ponerte con plata extra, aparte de la utilidad que yo tengo, tienes que ponerte la plata extra. Por pasar. Y yo te digo, no, sabes que yo no te lo voy a poner. Bueno, en ese caso no entras en nuestra. Eso no es. Si que el gallo lo acepta, ahí te están amenazando, te pusieron una pistola al pecho. Sí, una amenaza. Eso es una coerción. Y eso es totalmente ilegal, eso no es legal, no depende de la voluntad de la persona. La autonomía de la voluntad propia de tu negocio. Pero el problema, ¿dónde está? En la concentración económica. Sí, ese es el problema. Eso es lo que te estoy diciendo. Cuando hubiesen habido. Eso hay que volver a la verdulería a la esquina. A mí el almacén. Hay que volver a la esquina, a la verdulería, a la esquina, al almacén, a la farmacia. En Europa sí. Pero les tengo noticias, pues eso está empezando a pasar en el mundo del retail. O sea, hoy día el retail, los moles están siendo abandonados. Sí, están siendo abandonados. En Estados Unidos se han convertido en moles gigantes, en elefantes blancos que ya nadie sabe qué hacer porque la gente está tratando de comprar e-commerce, pero también mucha gente que se da cuenta de este nivel de, no sé cómo llamarlo, pero este nivel de negocio lo que hace es también trata de buscar pequeños locales del barrio, porque finalmente el señor que trae su papa que le cuesta $1, evidentemente el negocio del supermercado te la vende a 100, pero al de la papa le pagan 1, si no 0,50. Entonces al final tiene que haber un cambio en la forma como compramos también. La cadena. Hay un cambio completo hoy día de cómo nos tenemos que relacionar. Ahora, dime una cosa. Yo me acuerdo de un tiempo esta parte, las 2 últimas veces que he ido a Estados Unidos, hay un tipo de supermercado, se puede llamar supermercado, pero que es casi como casi como el equivalente a estas tiendas como boutique, así que seleccionan determinados productos, trabajan directamente. En general son cosas especializadas, ponte en productos orgánicos. Pero eso es un comercio bastante lítico. Por cierto, pero tengo la sensación que no entran este tipo de martingalas en ese tipo de cosas. No tengo idea porque no, pero tiene capacidad de negociación. Porque ahí el grande es el productor. El grande es el productor y el pequeño es el distribuidor. Él es que es evidente, pero acá, en el fondo, si tú querías hacer un negocio en serio de carácter de consumo masivo, tenés que estar en los supermercados. Y hoy día los supermercados, en una cosa que le encanta a Roberto, digamos, a través del apps del que vendieron tan caro y todo lo demás, se están convirtiendo en bodegas. Sí. Y bodegas caras. Porque una bodega en la dehesa o una bodega en Estación Central, digamos, con ese metraje, es una bodega cara.
Entonces, ¿qué va a pasar, Sana? También debiesen reducirse la presencia de supermercados, al menos en las dimensiones, y por eso hay algunas líneas, cadenas de supermercados que están sacando marcas más pequeñas y que están... Hay que hacer el app, entonces, para vender cosas desde los productores. Sí, pero el productor necesita conectarse con el consumidor y no necesariamente está en su línea de negocio ni en su capacidad económica como para poder hacer y generar. Pero tiene que haber alguien que no haga usura en el proceso y que pueda generar ganancia. Fíjate, Porque ¿te puedo al dar un final... dato? El 65% de la billetera lo tienen los supermercados hoy día. Pensé que me ibas a regalar la billetera. Yo también. Yo también. La venía a venir. ¡Qué luca, no! Oye, se ve feo que le muestre billete a un político al frente, ¿sí? Esta van a cortarla Claro. y la van a subir a... Van a subir la la imagen. concentración, si el problema está ahí. por Después de que me supuesto mostró, que qué está ahí. inteligente Roberto, ¿ah? En todo caso, yo descubrí hoy día un nuevo concepto, el Rappel. Rappel, que aquí hay un tuitero que dice, Héctor Elguía dice, Rappel es el arriendo del espacio que cobran los Sí. supermercados por tener tu producto en la góndola. Pero cuando pasa es cuando te lo cobran. ¿Cómo se llama? No se llama la caja, porque tiene un nombre cuando pasa. No, pues en la caja. Bueno, si no te lo ponen en la góndola del baño, siempre está esa alternativa. No hay góndola. No hay góndola en el baño. No, cerca al baño. Ah, pero... Para Había que un no te la supermercado compre nadie. Que hacía marcar la tarjeta al trabajador cuando entraba al baño y cuando salía tenía que marcar. Maravilloso. Así estamos. Bueno, pero eso ya está regulado. ¿no? Eso se acabó. Afortunadamente. Por una ministra de que hubo. Son todos narcos. 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 Ya. Chao. Oiga, Gracias. este domingo, 12 del día. Yes. Ahí Ahí estará estaremos. la clave transmitiendo ¿Qué pasó? el comentario. La maquinita cruzada Maquinita contra cruzada. los incoloros. Yo no sé nada de fútbol. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Alejandra. Gracias, Pancho. Gracias, Lucía. Gracias. Volvemos. La pasamos bien. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.